partido quizás no estaba fuerte, se puede conversar. Pero hay una cosa que es muy importante y todos nosotros nos hemos dado cuenta, que el debate político se dio en el campo que la derecha quería que se dé. La derecha ha discutido la violencia en Suecia, la inseguridad social, y ha discutido la inmigración como los problemas más graves que tiene el país. Y nosotros, la izquierda, hemos fracasado en llevar el debate hacia el campo económico, hacia la defensa de la estructura social sueca, el bienestar sueco, la defensa de las escuelas, de la salud. Hemos fracasado en poner sobre la mesa la discusión de la grave crisis energética que vive Europa y en la cual Suecia va a pagar muy caro. Pero esos temas se van a discutir en el seno de los partidos políticos. Lo que sí quiero informarle a nuestros visitantes es que a nosotros nos espera un invierno muy frío, porque no tendremos dinero para calentar nuestras casas. A nosotros nos espera un invierno muy duro, porque no tenemos, el dinero no nos va a alcanzar para lo básico que es la comida, cuando el día de ayer se entregaron las últimas cifras sobre la inflación y en Suecia hemos alcanzado el histórico número del 9%. Aun cuando todavía hay empleos de trabajo, el próximo año se pronostica que Suecia va a empezar a decrecer. La economía se está ralentizando. Es decir, producto de muchos factores, y uno de ellos es el problema energético, las empresas van a dejar de producir y pueden producirse cierres parciales y el desempleo puede subir. Esta es la situación nuestra en Suecia y en Europa. Es una tarea muy grande que tenemos nosotros como suecos, porque nosotros también somos suecos. Pero hoy día vamos a hacer un paréntesis de nuestra realidad en Suecia para pensar en el Perú y escuchar los problemas que tiene el Perú, los retos que tenemos en el Perú y de qué manera nuestro partido Nuevo Perú ha pensado que debemos trabajar, porque todos tenemos que trabajar hacia un mismo horizonte. Por esa razón, yo les dejo con ustedes al compañero Roberto Rodríguez Arrabal. Compañero Roberto. Sí, gracias, muy buenas tardes, noches. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a plantear algunas ideas, algunas orientaciones respecto a lo que son los retos en el Perú y especialmente de la izquierda, y al mismo tiempo felicitar la iniciativa de generar un espacio de ese tipo, porque una cosa es reflexionar individualmente, que tiene su límite, por más brillante que sea cada persona, y otra cosa muy distinta es hacerlo en conjunto, generando un espacio social, político y ciudadano para no solo pensar hacia adelante, sino para pensar y desarrollar las acciones pertinentes. Señalando esto y expresando mi satisfacción, he escuchado los poemas de la compañera Tania Temoche, que han sido muy reveladores de situaciones múltiples en nuestro país, así como también lo que ha manifestado el compañero Walter respecto a la actual situación de Suecia. Yo quiero remitirme a lo que es el tema de la convocatoria para esta noche, la ruta de la izquierda en el Perú. Y quiero partir en el tratamiento de este tema con una especie de punto previo que tiene que ver con una reflexión de fondo que se discute en la izquierda, en las izquierdas. Es: cambia tus hojas
pero nunca pierdas tus raíces. Cambia de opinión, pero no pierdas tus principios. Esa es una cuestión fundamental. Raíces y principios representan algo sólido, algo de largo plazo que se expresa en el mediano y el corto plazo. En el corto plazo puede haber acciones en uno u otro sentido que tendrán perspectiva en tanto las raíces, los principios y los valores permanezcan sólidos. Y ese es un punto fundamental, porque hay algunos frente a tal circunstancia pierden rápidamente el rumbo. El rumbo tiene que ver con las raíces, con los principios y los valores. Y eso al mismo tiempo tiene que ver con una reflexión de nuestro gran poeta César Vallejo. Yo recuerdo cuando era cachimbo en la universidad, el primer afiche que vi fue de un pensamiento de Vallejo. Me he vuelto revolucionario no por ideas aprendidas, sino por experiencia vivida, que finalmente tiene que ver con la relación teoría-práctica y tiene que ver con la realización de la persona como ser individual, pero sobre todo como ser social. Y esto segundo hay que tenerlo muy en cuenta. No se trata de entrar en un debate teórico general y evitar dos extremos, ¿no? Un debate teórico general que no esté acompañado de ninguna acción, y uno cae en el intelectualismo fácilmente. Y el otro extremo son acciones tras acciones sin tener una perspectiva, lo que se llama el activismo inmediatista, ni lo uno ni lo otro. Y en el Perú de hoy, en esta parte previa, incorporo una tercera reflexión que tiene que ver con una afirmación de Alfonso Barrante Lingam, probablemente el principal líder de la izquierda en el último medio siglo, cuando indicó que ser honesto en el Perú es ya hacer la revolución. No es que lo diga en el sentido cabal, pero el nivel de devaluación de los valores, de la corrupción, es de tal magnitud que una primera manera de marcar la cancha, valga la frase, es a través de la transparencia, a través de los valores, de los principios de las raíces, frente a la corrupción y la devaluación de los valores. Entonces, quiero empezar con esto para tener idea, para tener clara la idea de hacia dónde ir, afirmando raíces, principios, valores, la relación adecuada entre teoría y práctica y el papel fundamental de la ética como aspecto clave en cualquier tipo de militancia para el cambio estructural de nuestro país. Dicho esto, quiero indicar también al mismo tiempo mi homenaje al compañero Helio Portocarrero, que hace relativamente poco tiempo, ha fallecido, un destacado militante de la izquierda de larga data y que en la última etapa ha estado acá viviendo durante muchos años, acá en Suecia, a su compañera, a su familia y al comité Javier Heró, mi reconocimiento en la persona del compañero Helio Portocarrero. Paso a un segundo punto, y el segundo punto tiene que ver con el balance de la izquierda. Y ahí quiero afirmar lo siguiente: hay un déficit del balance de la izquierda de las últimas décadas. Y me atrevo a decir que en algunos casos como si no se quisiera hacer el balance con la profundidad de vida. Un sintético balance de la izquierda del último medio siglo, a grosso modo, me lleva a plantear algunos momentos claves. Por razones obvias, hasta de pedagogía, no voy a poder abarcar el conjunto y entiendo que ustedes lo comprenderán perfectamente. Y en este balance, un primer punto tiene que ver con lo que representó el gobierno de Juan Velasco Alvarado, donde la izquierda en su mayoría se opuso, fue crítica y no se comprendió el proceso en su integridad. El Perú, durante los más de 200 años de república, ha tenido gobiernos, la mayoría han sido gobiernos conservadores, autoritarios,
dirigidos por caudillos civiles, militares, donde el gamonalismo, los terratenientes, la oligarquía, como poder económico, los que realmente mandaban. Y en ese proceso ha habido algunos gobiernos que plantearon algunas tímidas reformas. Por ejemplo, en 1912, Guillermo Billinghurst planteó reformas iniciales a favor de los trabajadores. ¿Cómo terminó? Con un golpe de Estado de restauración de lo que se denominó la República Aristocrática. Apenas duró 2 años. En 1945, José Luis Bustamante y Rivero gana la elección frente a la oligarquía, plantea algunas reformas vinculadas a seguridad social, a derechos, y el general Odría dio un golpe militar el año 48 y fue la restauración, con un régimen represivo dictatorial, que se suponía iba a ser de transición, pero terminó como el 8 años de un gobierno despótico. Fue un segundo. El tercer intento de reformas, ya de mayor profundidad, fue el de Velasco. Pero ¿qué sucedió? La historia en nuestro país ha estado muy marcada por el rol de las Fuerzas Armadas al servicio del poder económico. Y por lo tanto, cualquier golpe de Estado de parte de los militares, automáticamente, más allá de haber discutido nada, era ya asociado a lo que representaba la oligarquía, o una variante. Velasco no lo fue. Planteó las reformas, el caso de la reforma agraria, la comunidad industrial, promovió un proceso organizacional de los trabajadores. Evidentemente tuvo sus limitaciones, de ser un gobierno que lo planteó desde arriba, corporativamente, pero en el balance general fue lo más progresivo. Y la izquierda nos equivocamos mayoritariamente en la apreciación del gobierno de Velasco. Yo me pongo a pensar, si el conjunto de la izquierda hubiera apoyado al gobierno de Velasco, en su momento el curso de la historia hubiera sido otro. Ahí hago la diferenciación ciertamente con algunos grupos que cayeron en una posición extrema infantil de calificar al gobierno de Velasco como fascista, ¿no? Algunos de los cuales después se fueron a Sendero Luminoso. Entonces, ahí hay un balance crítico y autocrítico que está pendiente, que ha sido tocado de pasadita, pero no con la debida profundidad. Un segundo aspecto es ya sobre la base de la experiencia de Velasco, cuando Morales dio el golpe de Estado en agosto de 1975 e inició un proceso de contrarreforma. El movimiento popular, sobre todo obrero, sindical, los frentes de defensa regionales, promovieron intensas movilizaciones que tuvieron su punto más alto en el más importante paro nacional en la historia del Perú, que fue el 19 de julio de 1977, y que obligó a la dictadura de Morales a convocar asamblea constituyente el 78 y elecciones generales del 80. Un pequeño detalle: el movimiento del paro del 77 no planteaba asamblea constituyente, a pesar de toda la fuerza que se tenía. Y eso es bueno sacar las elecciones para no ser mecánico. Asamblea constituyente es una bandera de lucha, pero no es una receta. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Y este proceso llevó a un avance cualitativo, pero la izquierda demostró una incapacidad enorme para transformar su fuerza de oposición popular, social, en una alternativa de gobierno. Y al final la izquierda se dividió en 5, y si en la constituyente del 78 el porcentaje de votos, sumando las distintas fuerzas, llegó a 33-34%, menos de 2 años después bajó al 14%. La votación fue de la militancia y los simpatizantes, y se le puso en bandeja la victoria de la UNE, cuando se dividió la Alianza Revolucionaria de Izquierda, el ARI, y terminó con 5 candidatos: Hugo Blanco, Horacio Ceballos, Leonidas Rodríguez, Genaro Ledesma, y no me acuerdo quién es el quinto. Es eso. ¿Perdón? Ya sin contar Fenatraca, sería el sexto. Entonces, en ese momento, después de esa debacle, hubo una capacidad de respuesta autocrítica que dio lugar al nacimiento de Izquierda Unida. Izquierda Unida fue una creación colectiva, no de los partidos de izquierda principalmente, sino del pueblo peruano, porque expresó políticamente un sentimiento, un anhelo social, popular,
y en un sentido más amplio ciudadano. Y llevó a que en el año 80, en la elección en Lima, se quedara segundo, y el año 83, bajo el liderazgo de Alfonso Barrante Lingán, se ganó por primera vez Lima y fue el primer alcalde socialista en Sudamérica. Yo recuerdo mucho que en algunos cursos de formación llegaron algunas personas que querían conocer de la experiencia del Perú, y entre ellos llegaron unos brasileños, y entre ellos había un señor ahí que después supimos que era Lula, quien fue presidente de Brasil. Llegó a aprender de la experiencia peruana con mucha humildad. Yo recuerdo haber conversado, no sabía bien quién era, después ya lo entendí plenamente. Para poner un ejemplo, y se ganó las principales capitales de departamento, en una victoria democrática donde había un mensaje en ciernes. Cualquier otro tipo de forma de lucha que no fuera la vía democrática e institucional ya no tenía cabida en la realidad. Después lo voy a retomar como un punto que me parece clave. Izquierda Unida tuvo su apogeo, tuvo su crisis hasta el primer y único Congreso Nacional de Izquierda Unida, que fue en enero del año 1989. Yo fui miembro de la comisión organizadora y recuerdo perfectamente en la carpa del Centro Recreacional de Huampaní, 3.000 líderes de todo nivel, con una capacidad de movilización inmensa, y sin embargo la primera línea de la izquierda no estuvo a la altura de la responsabilidad de salir adelante unitariamente. Con la frialdad que da el análisis a través del tiempo, yo considero que lo que fue planteado como un debate entre supuestos vanguardistas, burocráticos y otros reformistas, a la luz del tiempo, lo que pesó mucho fueron los egos, el ego común del conjunto de dirigentes de izquierda. Y lo digo con el cariño que le he tenido y le tengo al conjunto, que ninguno se salva. Y eso es una lección importante, porque la política no es solo racionalidad, es el elemento afectivo humano de la empatía. Y ahí la izquierda colectivamente no estuvo, no quiero ponerme en el balcón, yo no estaba en la primera línea, no estuvo a la altura. Y llevó a esa división que simultáneamente al surgimiento del fujimorismo motivó una derrota estratégica de la izquierda el año 90. Y en el Congreso de Izquierda Unida, ¿cuál fue la debilidad principal de definición? La definición frente al tema de Sendero Luminoso y el MRTA. Lo quiero decir claramente, sin adornos. Hubo una comisión de tesis políticas en las cuales se planteó el debate. Había quienes planteábamos de que estábamos en una nueva etapa y teníamos que construir una alternativa democrática, popular, que conquistara el gobierno y sustentara el gobierno en un conjunto de factores de poder. La unidad política, partidos, frentes, la unidad sindical, las distintas expresiones de los embrionarios movimientos de entonces, muy embrionarios, de mujeres, ecologistas, de la interculturalidad, no como después que se han desarrollado más, el tema comunicacional, la autogestión, entre otros aspectos. Y eso llevaba a un deslinde con cualquier acción violentista. Yo hace poco he escrito un artículo cuyo título era Izquierda y Sendero como el agua y el aceite. No podía haber un punto común. Y había otra posición, a mi modo de ver, errónea, y el tiempo lo ha demostrado, que señalaba que los de Sendero eran compañeros equivocados. Bueno, ¿qué compañeros tan equivocados que habían matado a más de 1.000 dirigentes de izquierda? No solo después a Marilena Moyano, o al alcalde de Huancayo, o a Enrique Castilla, dirigente de la Federación Textil, sino infinidad. Y esa indefinición le ha pasado la factura a la izquierda durante un cuarto de siglo. Cuando la derecha no tiene argumentos, terrucos. Bueno, nada que ver con eso. Entonces, lección. Cuando en determinado momento histórico uno no toma una decisión clara, definida, la ambigüedad te pasa la factura. Una cosa es generar consenso sobre la base de puntos comunes, pero hay puntos tan importantes como esos que uno no puede permitirse eso. Además, en esa comisión de tesis, recuerdo, éramos 800 delegados
y al final la suma de votos de los delegados fue de más de 1000. Ustedes se preguntarán qué pasó. Uno de los partidos llegó a decir que en nombre de la unidad iba a votar por las dos mociones. Yo conversé con algunos de los que fueron dirigentes de eso 20 años después y bueno, no sabían dónde meterse. Ya el análisis frío con el título del libro de Alejandro Dumas 20 años después, ya no eran mosqueteros además, generó esta situación. Y fue una derrota histórica, derrota estratégica, que nos debilitó durante un cuarto de siglo, como lo voy a señalar. Entonces, este punto es clave, porque finalmente tiene que ver con la vía, el camino hacia adelante. Esto ha sido materia de debate de miles de horas, textos escritos, pero la realidad es esta. Si nos quieren poner a la defensiva en el Perú, porque ha estado muy marcado. Más de uno de ustedes está acá en Suecia por razones que han tenido que salir del país obligados por las circunstancias. Entonces hay eso, y eso marca. Entonces es importante ser muy claros y muy responsables por este punto. Entonces en el balance hay que tomar en cuenta esto. Y lo otro, eso nos llevó en los años siguientes a una constante. Ante la derrota estratégica, el debilitamiento, la fragmentación de la dispersión, ¿cuál era la postura? Votar por el mal menor. Fujimori la segunda vuelta, que nos engañó a todos, ciertamente. Toledo, Humala, como constante, ¿no? El caso Castillo es diferente, que lo voy a retomar, que tiene que ver con la PPK también, cierto, frente a lo que era el peligro mayor del fujimorismo. La circunstancia de nuestra propia debilidad nos llevó a eso, pero en una situación de socio menor, y mucho menor, ni siquiera socio. Entonces, ese es un elemento, y esto ha marcado una pauta que ha llevado sobre todo a personas que se han incorporado a la política en los últimos años, que no han vivido la etapa de mayores movilizaciones de auge de la izquierda, a un pragmatismo increíble, que tú lo ves acá, allá, y parte del sentido común. El pragmatismo que lleva a oportunismos, a posturas de comodín. En términos tácticos puede haber mucha flexibilidad, pero cuando uno hace de eso lo constante, y es otra cosa. Entonces, este elemento nos ha llevado a un debilitamiento del posicionamiento político, que creo que es importante evaluarlo. Y el otro punto en ese marco es que recién en el año 2016 se retoma un nivel de recentralización política de la izquierda como opción de gobierno. Cuando se postula en las elecciones del 2016, con Verónica Mendoza como una figura nueva entonces a la presidencia de la República, y se logra un 18.5%, muy cerca de pasar a la segunda vuelta con el Frente Amplio. Y esto, que fue un avance luego de muchos diálogos, acercamientos, no se manejó responsablemente. Y al poco tiempo, no voy a entrar en una evaluación pormenorizada del Frente Amplio, que si Marco Arana hizo así, o dejó de hacer, o cómo lo hizo, teniendo la sartén por el mango en la legalidad del Frente Amplio, pero lo real es que tampoco se estuvo a la altura. Y el resto ha significado un nuevo debilitamiento. No he mencionado, solamente lo señalo, lo que fue la experiencia antes de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, que lo primero que hizo cuando asumió, en base a la confluencia de fuerzas de izquierda, es dejar de lado a casi todas las fuerzas de izquierda. Lo digo y lo viví en carne propia. Yo era parte de la experiencia de gestión local, y bueno, ni nos miraban, ¿no? Y en la práctica alertamos que podría suceder algo negativo, nos quedamos cortos. El resto es historia conocida. Entonces, en el punto del balance hay esto, y acá llegamos a la actual situación del gobierno de Castillo, que no hay que verlo solo como la coyuntura, sino hay que verlo como un desenlace, consecuencia de un conjunto de aspectos. En primer lugar, en la segunda vuelta electoral del 6 de junio del año pasado, la población votó principalmente por Castillo por dos razones. Uno, por un sentimiento, una postura anti-fujimorista. Fujimori había sido derrotado en 2011, en 2016 y nuevamente en 2021. Pero eso en
negación, pero en afirmación, con un sentimiento y anhelo de cambios, de esperanza, que las cosas se transformen. Fueron los dos elementos. Podemos entrar en una discusión cuál fue mayor énfasis o menor énfasis, pero fueron los dos aspectos. Claro. Y en ese proceso, nosotros de Nuevo Perú, que fuimos derrotados en la primera vuelta, fuimos derrotados, claramente lo que correspondía era apoyar a la opción de cambio, por un lado, Castillo, y rechazar a la fuerza con la cual habíamos luchado de siempre. Y por eso se dio el apoyo en la segunda vuelta con una precisión. Fue parte de un acuerdo programático. Y el acuerdo programático fue el conjunto de reformas que había que emprender, entre ellos la tributaria, la agraria, el sistema de salud, en fin, la lucha anticorrupción, lo que representaba la gestión soberana de los recursos naturales frente al entreguismo de nuestros minerales, del gas, y abrir un proceso constituyente. Eso fue la base de la elaboración del Plan Bicentenario, y eso fue el sustento del mensaje del presidente Castillo el 28 de julio de 1821. Hasta ese momento, en positivo, caminábamos, pero en medio de una tormenta. En la segunda vuelta, Keiko Fujimori lo primero que anunció fue desconocer el resultado. Y toda la derecha lo desconoció. Fueron 43 días de lucha para garantizar la proclamación de Castillo como presidente, ¿no? Yo participé en Nuevo Perú, en el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad, y lo viví en carne propia. Era el día a día de combate callejero. Y esto permitió una unificación de fuerzas para garantizar democracia y gobernabilidad. Y todos pensábamos que iba a haber un gabinete coherente, donde tuviera presencia el partido que había ganado, puesto por el presidente de la República, pero con una coherencia. El primer gabinete fue la primera señal de alerta. Si bien comparado con los otros, tuvo una presencia importante de personas que podrían hacer una buena gestión, causó sorpresa lo del primer ministro Bellido, que apareció de la noche a la mañana, por un lado, y por otro lado, en la propia gestión de gobierno, la postura nuestra fue apoyar por las razones señaladas. Uno, la esperanza de cambios y la lucha contra el fujimorismo, que seguía en su plan golpista, desbaratado cuando no pudo impedir la proclamación, pero no eliminado en ningún momento. Y ahí algunos creo que cometieron el error de creer que la derecha iba a bajar la guardia. La derecha nunca bajó la guardia. Pudo cambiar las formas. Cuando ganó la mesa directiva el 28 de julio del 21, marcó una pauta, facilitado por los errores del partido que ganó las elecciones. Ciertamente que entró muy mal a la convocatoria. Y posteriormente ha habido los sucesivos cambios de ministros, de gabinetes. Hubo un hecho que nos llamó la atención. En el mes de septiembre, desde Nuevo Perú, tomamos una iniciativa en la Comisión Política de plantearle al presidente Castillo dos cosas. Una especie de programa mínimo de reformas estructurales, y dos, que eso estuviera acompañado por la unidad política y social. Tuvimos un diálogo en Palacio de Gobierno, una delegación de 4 personas de Nuevo Perú, 3 compañeras mujeres presididas por Verónica y el que habla, donde le propusimos muy concreto, con un texto preciso, sin mucha vuelta, la segunda reforma agraria, que fue lanzada el 3 de octubre del año pasado, que está paralizada. Nada. Lo segundo, la reforma tributaria, que fue lanzada en el Ministerio de Economía y Finanzas, bloqueada por la derecha, pero como conjunto el gobierno no se la jugó. Tercero, lo que significa el tema del gas, el gas de camisea, y la gestión energética, cuestión que no ha habido el suficiente énfasis. Han sido pequeños señalamientos dispersos y nada más. El cuarto, se planteó el sistema de cuidado, sobre todo en relación al tema de mujeres, niños, y el quinto punto, todo lo que correspondía a salud y educación, y atravesando todo eso la lucha anticorrupción. El presidente Castillo, yo me acuerdo porque estaba sentado a 1,5 metros de él, y argumentamos y aceptó. Nosotros entendíamos que él había entendido, o supusimos con buena fe, porque fuimos con una postura de cooperación, con una mirada del país. Ahí no se planteó que si un miembro más del nada de eso, nada.
Y lo que se planteó lo otro fue que hubiera una recentralización de la fuerza de izquierda. Y le dijimos como correspondía, ¿quién era la única persona con la fuerza para convocar al conjunto de fuerza de izquierda? El presidente de la República. Nos quedaba cada vez más claro que Castillo no era una persona de izquierda como formación política, viene de la experiencia sindical, pero entendíamos que él representaba el anhelo de cambio y tenía que estar a la altura. Bueno, hubo una primera reunión y ahí es algo que no se sopesó en el momento, fue el día 2 de octubre, en la cual acordamos que vean solo los representantes máximos de los partidos, solamente fue Verónica, y ya nosotros dijimos nuestro rol va hasta acá, donde nos informaron que se avanzó en la necesidad de armar una coordinación permanente, una especie de Estado Mayor político de la izquierda, lo que correspondía. Estaban ahí las distintas fuerzas. Eso fue el Perú Libre, el Partido Magisterial, el Frente Amplio, Nuevo Perú y algunos más que probablemente me olvido. Y quedaron en una siguiente reunión que avanzaron, que fue el 4 de octubre. El día 5 de octubre, en la Lima chismosa, el comentario era que había un cambio de gabinete. Y nuestra pregunta era de sentido común. Oiga, nosotros nos hemos reunido la última semana de septiembre. Hablamos del tema de qué pensaba, no se dijo, hubo reunión el 2 de octubre, hubo reunión el 4 de octubre, y el 5 de octubre había ese rumor a voces. Al final, que fueron ahí, ¿no? Que no sabían nada. El 6 de octubre prendemos la televisión, tal, juramentación del nuevo gabinete. O sea, ¿cuál es la reflexión? Nosotros nos reunimos, discutimos tal, los puntos, vamos en esta dirección y cualquiera de nosotros al día siguiente hace algo sin haber tenido ni siquiera lo que se llama la cortesía política de informar, porque está en su derecho como presidente de la República. ¿Saben qué? Mi decisión es esta, no he tomado en cuenta, lo he tomado a medio. Ese es el trato, digamos, humano, de respeto mutuo a cualquier nivel. Hubo ese gabinete que entró Mirta Vázquez, dijimos, bueno, acá se abre una posibilidad, pero ya con presencia y más miembros de la derecha. Pero en el verano de este año hubo el siguiente gabinete presidido por Valer, que había postulado por Renovación Popular del grupo de López Aliaga, que después rompió con él y que ha ido por aquí y por allá, pero que nos vengan a decir que Valer sea el primer ministro de un gobierno de cambio, izquierda, progresista, de centro izquierda, de centro inclusive, ni hablar. Duró poco, pero ya marcó la pauta. Graham entró en economía, vinculado a la CONFIEP, un neoliberal, salió Pedro Franqui, el resto es historia conocida. Y los gabinetes y la cantidad impresionante de cambios de ministros, incluyendo los últimos, marcan un derrotero. Es un gobierno arroz con mango, errático. No es que sea un gobierno neoliberal, no es que sea un gobierno sistemáticamente de derecha, no, es un zafarrancho, en realidad es eso. Y un zafarrancho no tiene un derrotero y la palabra que está dando vueltas es incertidumbre. Y un país no puede vivir en incertidumbre. Uno tiene ninguna institución, una familia, un club deportivo, social, cualquier institución tiene que decir, esta es nuestra visión, este es nuestro objetivo, esta es nuestra estrategia y caminamos en esta dirección. No ha habido, y eso explica el porqué de este comportamiento tan errático. El caso de relaciones exteriores, ¿no? Había estado el ministro Landa, de la noche a la mañana, este ministro Rodríguez Mackey, que es de derecha, anunció el tema de que restablecía las relaciones con Marruecos, que es un lobismo terrible respecto a los saharauis. Después Castillo dice, nosotros con los saharauis, pues nosotros renunció, y vuelve Landa, que bueno, no sé si la palabra autoestima la tendrá presente, ¿no? Porque al final son marchas y contramarchas. ¿Cuál es el punto entonces? Tenemos un gobierno que no ha abandonado el plan bicentenario. Lo abandonó claramente en términos programáticos, pero en términos del equipo de gente que representa. Porque a veces el programa es el mensaje, pero si no tienes el equipo de gente comprometido, eso no camina. Ahora no hay ni lo uno ni lo otro. Y por otro lado, en agosto del año 2021, a los pocos días de haber asumido el gobierno, le planteamos una iniciativa
a mí me tocó plantearla, de que se conformara un gabinete popular que fuera soporte del gabinete ministerial. Para explicarlo, acá está el ministro de Agricultura, acá está el gabinete popular con comidas en comidas, que esté con Beagro, la CNA, la CSP, en el tema de trabajo, que esté la CGTPC, para que haya una especie de contraparte social, popular y ciudadana que apoye las medidas de cambio, pero que haga vigilancia ciudadana y que promueva la participación. Lo aceptó, lo aceptaron, nunca se implementó. Inclusive hubo una reunión con 24 organizaciones, semana después, y eso quedó en nada. Y cada vez que por ahí, de manera suelta lo dice, pero nada más. Entonces, estamos en esto, y los gabinetes descentralizados que ha habido, que podrían dar una buena imagen, señal, primero que ha habido tantos que se ha desperdigado. Y en segundo lugar, se ha prometido tanto que yo estimo que a fin de año o los próximos meses eso va a estallar. Porque se ha prometido tanto y se está cumpliendo tan poco, ojo, con una base que apoyaba, que apoyó en la segunda vuelta. No es que sea la derecha ahí, sino son los sectores populares. Y eso puede estallar. Y si al mismo tiempo no hay una coherencia en el gobierno y el gabinete, eso es un problema. Entonces, eso nos lleva a la crisis que estamos, que es una especie de crisis permanente, heredada del año 16, 5 años, 5 presidentes, Kuczynski, Vizcarra, Merino, el breve, me olvidaba, no, antes de ello, Mercedes Arao, la súper breve, que duró 1 hora porque se dio cuenta que estaba en la ilegalidad y tuvo que decir que no era, ¿no? Y finalmente Sagasti. Y ahora lo que estamos, o sea, imaginémonos cualquier país que en 6 años, 6 gobiernos, la cantidad de ministros, en fin, eso no es sostenible, no soporta. Y la derecha sigue en su plan golpista, bajo la variante vacancia, acusación constitucional o exigir la renuncia. La última elección de la mesa directiva, luego de la vacancia de la vacadora Lady Camones, la entrada de William, es la entrada del montesinismo, el montesinismo no es cualquier cosa, de un vínculo con los mandos militares, con la CONFIE y la representación del conjunto del Fujimorismo. Porque Fujimorismo no es solo fuerza popular. Fujimorismo es el Fujimorismo conservador en Avanza País, el Fujimorismo más de corte fascista con López Aliaga, el Fujimorismo de la mafia de blanqueo con APP de Acut, en fin, esa es la presencia. Y que tiene una hegemonía política en el mundo de las ideas y los sentidos comunes. Entonces hay eso. He leído que se anuncia la presentación de una nueva moción de vacancia que probablemente no alcancen los votos, es lo más probable, pero el desgaste va, las negociaciones que con los niños de Acción Popular que están metidos en cosas medio turbias, y una mesa directiva elegida el 28 de julio, 4 miembros, en un mes ya cambió a 2. Su tercer presidente, porque está sentenciado y tuvo que renunciar, y la presidenta. Así que el Congreso, que tiene 6%, 7% de aprobación, no venga a decir que ante el arroz con mango de Castillo es la alternativa. No, y lo saben muy bien. Y en muchos casos están pensando en su bolsillo, estirar, porque saben bien que cualquier posibilidad de avance de la vacancia de su variante va a estar acompañada de la exigencia ciudadana de decir, cierre del Congreso, que si se vayan todos. ¿Y qué posibilidad hay de que se cierre el Congreso? En este momento, en lo inmediato, no, pero se abren muchas posibilidades, variables. Hay, digamos, en las propuestas, llamémosle así, para el presidente Castillo, el secretario general de Perú Libre y otros, debe continuar todo junto. Para la mayoría congresal de derecha debe irse el presidente Castillo y Dina Boluarte, cuyo caso entra la próxima semana, según he leído respecto del tema del Club Apurímac, que firmó no sé qué cosas, pero que el Congreso quede. La otra variante es el cierre del Congreso con una asamblea constituyente. Evidentemente no hay la correlación de fuerzas para eso. Puede ser un anhelo, pero hay que pisar tierra. Y la otra variable que va calentando motores en la ciudadanía es el que se vayan todos, que puede adquirir diversas modalidades. Una de ellas es que cada poder apruebe el recorte de su mandato, cosa que suena
a buena voluntad, porque en el Perú nadie da el paso al costado. En el Perú la gente se va porque la ciudadanía los vota. La historia es recurrente en eso. Entonces, ahí hay un entrampe y hay lo que se llama en la ciencia política un empate catastrófico. Desde la segunda vuelta, los 44.000 votos, que nadie tiene la fuerza y por lo tanto cualquier solución de fondo estructural no va a ser por el lado del gobierno ni del Congreso. Acá tiene la palabra el pueblo soberano. Yo eso lo voy a retomar al final en la parte táctica. Pero las salidas son diversas y ahí puede haber muchas combinaciones. Pero en cualquier caso no va a ser una salida exclusivamente legal. Lo legal va a ser... Fujimori el año 2000, con su constitución era impensable que se fuera. Pero al final fue la de video Curi Montesinos, que acaba de cumplir 22 años de su difusión, que lo obligó a renunciar por fax, huyó al Japón, etc. Y la movilización ciudadana. Fue eso. Lo que pasa es que la ciudadanía en este momento, los movimientos sociales, populares, están dispersos, fragmentados. Hay debilidad. Y hay precariedad institucional. A todo nivel, incluyendo la carencia de un sistema de partidos de derecha, centro, izquierda. La mayoría de los partidos son vientre de alquiler. Y los que no lo somos, tenemos las debilidades que tenemos. Entonces, eso es importante tener en cuenta el panorama, que no es nada motivador, pero es la realidad con la cual... Termino y después conversamos sobre el tema. Entonces, ese es el punto segundo que quería señalar. Y en ese marco quiero pasar a un tercer punto. Si el tema es la hoja de ruta de la izquierda, la ruta, porque la hoja de ruta puede estar asociado al tema de Humala y puede ser mal interpretado. El camino de la izquierda, hay que retomar cuestiones fundamentales. Lo primero, la afirmación de un proyecto de desarrollo nacional. El Perú carece de un proyecto de desarrollo nacional. El último esfuerzo de propuesta fue el plan Inca de Velasco del año 71, que terminó en el olvido. Ninguno de los gobiernos posteriores ha retomado una propuesta de conjunto. Han sido acciones inmediatas, pero nada más. Entonces, ahí hay un primer punto que hay que retomarlo como una cuestión fundamental, ¿no? Y este proyecto de desarrollo nacional tiene, por un lado, que ubicarse en el contexto mundial. Todo lo que significa ahora Rusia, Ucrania, lo referido a la crisis energética, la crisis de seguridad alimentaria, y lo que son las megatendencias en el mundo en cuanto a la afirmación de un mundo multipolar. Acaba de realizarse la reunión de la Organización Cooperación de Shanghái, que agrupa a un conjunto de países que representan la mitad de la población mundial y poco más de la cuarta parte del Producto Bruto Interno. ¿Y cuál ha sido la novedad de la reunión? Que ha sido hace 2 días. En ese marco, el acuerdo entre Rusia y la República Popular China de afirmar la construcción de un mundo multipolar. China ha tenido el debido cuidado de no respaldar a Putin en términos del tema de la guerra, tal, pero evidentemente China ha ido más allá. Ha ido un mundo multipolar, después del mundo bipolar, surgido de la Segunda Guerra Mundial, que se acabó con la desaparición de la URSS y la caída del muro de Berlín. La década del 90 de un mundo unipolar con Estados Unidos haciendo lo que le da la gana, ahora hay un mundo multipolar donde China tiene un peso relevante, pero también la India, que no hay que y todos ellos están en este espacio. Además, ya el grupo, el G7 o G8, ha perdido peso y ha adquirido mayor peso el G20, donde tiene presencia de Brasil, de México, de Indonesia, de India, etc. Y en ese marco, evidentemente, Estados Unidos sabe que tiene un debilitamiento político. Si hablamos de que en Suecia hay el nivel de inflación señalado, el Perú tiene un poquito menos, pero Estados Unidos tiene un poco más. Noticias que leí hace algunas horas. Y que a nivel de la economía no las tienen consigo. ¿Cuál es la fuerza de Estados Unidos? Ha retrocedido en lo político y en lo económico, pero tiene la fuerza militar y que tiene la fuerza comunicacional del manejo de las grandes cadenas. En la geopolítica hay 4 variables: política,
económica, militar y cultural. Y las variables se combinan y sobre la base de eso ya es una especie de sentido común que va construyéndose en los próximos 20 años. El eje en el mundo va a desplazarse de Occidente a Oriente. Un pensador español, Ignacio Ramonet, lo anunció hace unos 15 años. Hay varios estudios en esa perspectiva y ahora queda claro. Pero no en la línea, pues, de socialismo-capitalismo, en la línea de grandes agrupamientos y de cómo se entiende la democracia, la soberanía, el desarrollo económico, etc. Y en este proyecto de desarrollo nacional en el Perú, en ese marco y con una América Latina que pasó de la época de las dictaduras militares fascistas en los 70 a gobiernos diversos, a una mayoría progresista, hay una regresión de la derecha. Ahora, con todas las limitaciones, la victoria de Boric, más allá del revés de la constituyente, la Convención Constituyente chilena, la de Petro y la altamente probable victoria de Lula frente a Bolsonaro en pocas semanas, va a reordenar el mapa político latinoamericano a favor de fuerzas progresistas. Ya no se puede pensar, pues, que va a entrar ahí el ALBA manejado por Venezuela o algo. No, va a ser una cuestión de vías nacionales, cada quien en lo suyo, que es lo correcto. Y ahí hay una articulación para firmar una América Latina libre, soberana e integrada. Como base programática, el tratamiento de la gestión de recursos naturales, el tema democrático, y frente a la crisis alimentaria, de seguridad alimentaria y energética, que requerimos hacer bloque. Y en ese marco, evidentemente, hay un elemento que es clave en esta propia situación. Es lo que podemos llamar, y es volver al ABC, y que la mayoría se olvida, que un proyecto de desarrollo nacional requiere un programa, y un programa requiere un punto clave para que salga adelante: el desarrollo de las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas, de acuerdo a la realidad peruana y latinoamericana, ha variado bastante. La estructura de clases sociales, una persona que no sabe nada del Perú en 30 años, no va a entender nada. Porque si uno va a pensar en el eje Alianza Obrero Campesina de tal, no. El peso de la micro y pequeña empresa es enorme, y lo que significa la variación. Entonces, en esta idea del proyecto de desarrollo nacional, el desarrollo de fuerzas productivas con diversificación económica es clave, porque no podemos seguir a largo plazo dependiendo del alza de los precios de los minerales. Eso no nos lleva a ninguna parte. Lo que pasa es que tenemos una clase dominante, no dirigente, y que es mercantilista más que productiva. Entonces, ese punto es clave, y ese proyecto de desarrollo nacional ubicado en este contexto internacional, analizando las megatendencias, nos debe llevar a que programáticamente afirmemos cosas fundamentales. Uno es el tema de la justicia, pero justicia con libertad. La izquierda ha caído el error de dejarle el tema de la libertad a la derecha. Y supuestamente ellos serían los libertarios y nosotros los autoritarios. ¡Falso! La historia demuestra lo contrario. Pero a veces el dogmatismo nos lleva a entender que justicia y libertad son dos caras de una misma moneda. Como es la prosperidad, no solo crecimiento, sino desarrollo integral, económico, social, cultural y ambiental, como la solidaridad. Y todo ello sin ningún tipo de violencia ni corrupción. Como mirada de horizonte programático para construir una economía con diversificación productiva, descentralizada al servicio de la gente, con un Estado más social, descentralizado, democrático, participativo, con un Perú, con un Estado que represente la diversidad cultural. El Perú es un país diverso. La Constitución dice Estado unitario y descentralizado. Se olvidan de descentralizado y en nombre del unitario se olvidan de las comunidades nativas, campesinas. Un nuevo Estado tiene que reflejar la realidad, no hay nada que inventar. Y ambientalmente, que encare el tema del calentamiento global y todo lo que significa la crisis actual. Entonces, eso es el programa general que tenemos que tener. Sobre la base de eso viene el plan de gobierno. Y el plan de gobierno hay que retomarlo sobre la base de lo presentado
el año 2021. Entonces tenemos proyecto de desarrollo nacional, el horizonte mayor, un programa general que lo concrete, un plan de gobierno para un periodo determinado y finalmente una plataforma anticrisis que responda a las distintas coyunturas, a los distintos momentos. Nosotros, desde Nuevo Perú, hemos trabajado esos 4 componentes que se interrelacionan. No es que uno reemplace al otro, sino que trabajamos en 4 dimensiones simultáneas que se alimentan y retroalimentan. El arte de la política es formular la mirada de largo plazo, plantear el mediano y actuar en el corto plazo. Pero ¿cuál es el gran problema del Perú y de la izquierda peruana? En nombre del corto plazo se cae en el cortoplacismo con premeditación y ventaja, lo cual lleva a perder la perspectiva y lleva pues a descarrilamientos en muchos casos en tal o cual circunstancia. Entonces, en este punto quería destacar estos elementos y todo ello tiene que expresarse como síntesis en cuanto a la relación proyecto de desarrollo nacional, programa general, plan de gobierno y una plataforma anticrisis. Todo esto tiene que expresarse en la construcción de un nuevo pacto social. Un pacto que no puede ser solo popular, tiene que ser el gran pacto de clases populares y medias, pauperizadas, y que después del COVID se ha acentuado mucho más. El que piense en que va a ser la salida obrero-campesina está viviendo en otro mundo. Tiene un eje tronco, pero evidentemente el ensanchamiento va por el lado de sectores emergentes. Y en un Perú diverso, donde las comunidades nativas y campesinas deben tener un rol de respeto a la diversidad cultural, ¿no? Y hay un conjunto de aspectos ahí a apuntalar. Entonces, eso es un punto clave. Y sobre la base de esto es que uno podrá abrir un proceso constituyente. La experiencia en Chile es muy clara. Chile ha tenido una experiencia notable desde la experiencia de la lucha de los escolares hace décadas, pasando los últimos 3, 4, y el resultado. No es el tema ahora, pero hay que sacar la lección. Una constitución no es una constitución ideológica, no puede ser una constitución de izquierda, es un pacto social ciudadano que debe consensuar y articular distintos criterios, con una mirada, pero no tan es así que sectores progresistas han estado en el rechazo y no se ha manejado la situación. En el Perú pensar que vamos a ir solos es ir al suicidio. Lo que hay que hacer es trabajar en base a lo señalado para abrir el proceso. Y el proceso no se abre con discursos, sino con acciones. Entonces, ahí termino esta parte y paso al penúltimo punto. Y el penúltimo punto tiene que ver con un elemento también del balance de la izquierda, que lo he separado para incorporarlo como la parte inicial de lo que llamo unidad, organización, forma de lucha, liderazgo. Es lo que se llama la lucha por el gobierno y el poder. En la izquierda ha habido discusiones interminables contraponiendo gobierno y contraponiendo poder. Los que luchaban por gobierno supuestamente eran reformistas y los que luchaban por poder eran supuestamente revolucionarios. En el primer caso, unos criticaban a los otros de inmediatistas y los otros de discurso general. Ni lo uno ni lo otro. La realidad peruana actual demuestra que cualquier salida de cambio pasa por ganar el gobierno. Pero no basta ganar el gobierno. Hay un tema de planificación, de visión, de planificación y de gestión y de dar soporte al gobierno de factores sólidos que permitan un ejercicio real del poder. Y eso tiene que ver con la participación activa de las clases populares y medias en el gobierno, la participación ciudadana, la vigilancia ciudadana, lo que significan los medios de comunicación, el papel de las redes sociales, entre otros, los medios alternativos, las experiencias autogestionarias de economía solidaria, cooperativa, y al mismo tiempo los niveles de unidad a todo plano. El plano de los trabajadores, de los profesionales, los técnicos, mujeres, jóvenes, ambientalistas, en fin. Entonces, ese es un punto clave. Y hay que poner ya de una vez por todas a esa falsa dicotomía de que si luchas por gobierno o luchas por poder.
hay que conquistar el gobierno y sobre la base de conquistar el gobierno construir un nuevo poder, que no puede ser el poder popular, obrero, campesino, que ser un poder ciudadano, mucho más amplio, que represente al pueblo soberano. Esa es una idea fundamental que debe presidir. Y ahí viene la unidad de los movimientos feministas, ecologistas, interculturales, de los trabajadores socialistas. No es lo uno o lo otro, sino cómo todos se unen, y tampoco si uno entra desde la agenda ecologista, se quede en el ecologista, o el que entra de la agenda feminista se quede en la feminista. Tiene que asumir el conjunto. La dinámica de la realidad marcará que uno u otro sea lo más importante. Entonces, es eso. Ese es un punto que me parece clave, y en ese marco el tema de la unidad, palabra trajinada a más no poder. Lo que planteamos y planteo es que tiene que haber 3 niveles de unidad simultáneos y que tiene que ver concordancia con, recuerden, Proyecto de Desarrollo Nacional, Programa, Plan de Gobierno y Plataforma Anticrisis. Primero, una unidad estratégica, y ahí incorporo una información última. Nuevo Perú, en medio de las distintas debilidades, después del Congreso Nacional de noviembre, que a mí me tocó presidir por elección democrática la mesa directiva, luego la elección de la nueva comisión política, donde hubo 2 listas y había representación de mayorías y minorías de acuerdo al peso proporcional, se ha planteado en los últimos meses algo en lo cual estamos convencidos. El tema de la unidad pasa por abrir y no por cerrar, no por ser tan selectivo que al final te quedas solo con los que piensan al 100% igual que tú. Y eso no va. El planteamiento es construir una confluencia de fuerzas, por un lado, política de izquierda existente, movimientos regionales y locales, y de liderazgo de la sociedad civil, una unidad política y social que se exprese en la construcción de un nuevo partido, que vaya más allá de lo que actualmente tenemos en Nuevo Perú. Y hay que ser crítico, autocrítico y humilde. Sería una actitud soberbia de decir además, estamos acá y que vengan todos. No puede. Hay que dialogar, y por eso algo que hemos planteado es que de acá a unos meses puede haber un congreso de unidad, de darnos el tiempo suficiente para dialogar, trabajar propuestas, y llegado el momento, ir a un congreso en el cual, con reglas comunes, todos trabajamos en igualdad de condiciones. No es que uno es mayor, mediano, menor. Los liderazgos se ganan en la cancha, se pierden en la cancha. No es pues como esos partidos de fútbol que quieren ganar en mesa. No. Entonces, esa situación es fundamental. Se ha avanzado un acuerdo inicial, el primer acuerdo, con Tierra y Libertad por el Buen Vivir, que es un sector que estuvo en el Frente Amplio, que por distintas razones ya no continuaron, y han aceptado entrar a este proceso de unidad, y un primer acuerdo como gesto, es decir, llamémonos de inmediato Nuevo Perú por el Buen Vivir. No que sea la denominación final que tendrá que acordarse en un congreso y sobre la base de la consulta, pero tampoco ir en el debate interminable. Y por otro lado, hacer el esfuerzo, luego de los fracasos que hemos tenido, hay que reconocerlo, para poder lograr una nueva inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Una razón sencilla, de legalidad. Puedes llamarte partido, como muchos se llaman. No tienes inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, no existe legalmente. Por tanto, no puedes participar. Podrás ser invitado, todo lo que quieras. Entonces, es clave para la institucionalidad, pero para ello hay que mirarlo en un sentido de amplitud. Y lo que se ha quedado, bueno, hay un equipo de personas, bueno, yo estoy esta semana fuera, no tengo el detalle, que está viendo el tema. Yo entiendo que sí debe tenérselo, ya se separó el nombre a fines de septiembre, más o menos los próximos días, y dejando claro que este primer paso, Nuevo Perú y Tierra y Libertad para el Buen Vivir, representa un espacio abierto para que se incorporen nuevas fuerzas. Y no es que si yo me incorporé primero, tú tienes otra categoría si te incorporas después. Lo que sí te invocamos, que no te demores mucho, porque la crisis del país no es del gobierno, no es del Congreso, es una crisis de régimen político, y puede haber un estallido en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados. Entonces, ese primer nivel de unidad es estratégica para el largo plazo, pero debe empezar a concretarse ahora en el corto plazo.
con esta unidad inicial de confluencia abierta para otro sector. Yo intuyo que después del 2 de octubre, las elecciones regionales y municipales, varios movimientos que se han ido por su lado, probablemente que no les va a ir bien, pero que son fuerzas importantes para motivar, hay que convocarlos. No para decir, oye, tú no, tienes tu espacio. Y si en la provincia de tal, tu movimiento local tiene más fuerza que los que estamos acá, tú vas a liderar esa provincia. No es que Lima va a decidir tal o cual, sino dar autonomía relativa. Y en el caso de los peruanos en el exterior, igual. Por eso se ha planteado que hay una Secretaría de Peruanos en el Exterior formada por los peruanos en el exterior. Y que haya una representación en la comisión política. El compañero que salió elegido renunció, pero corresponde a quien estaba como segundo que asuma. Y eso no debe discutirse, sino ejecutarse, y espero que sea la brevedad posible. Entonces, la unidad estratégica fundamental es esta. La otra es una unidad táctica, que vaya para un periodo determinado, que se amplíe a otras fuerzas de izquierda, que no estarán en la disposición de unirse para formar un solo partido, pero puede ser un frente con tales o cuales características. No contraponerlo. Lo uno, si no estás acá, no. Ya, pues contigo avanzo acá, contigo avanzo hasta acá y sigamos dialogando. Y el tercer nivel de unidad es más, y esa unidad táctica puede tener un contenido estratégico en tanto se avanza. Y el tercer nivel de unidad tiene que ver con algo más coyuntural, que tiene que ver con las salidas políticas, donde el ensanchamiento de la salida puede incorporar a sectores de centro, a sectores liberales, no neoliberales de la derecha, para buscar una salida dialogada, concertada, porque nadie tiene la fuerza para, en el Perú ahora, para encaminar una salida. Y la situación para la izquierda es difícil. Nos pueden aplicar una derrota por mucho tiempo, depende cómo se maneje la situación. Estamos ya en una situación complicada. Entonces, estos son los tres niveles de unidad, y las formas de lucha, una forma política, programática, de unificación social, ciudadana, popular, y también, evidentemente, para participar en las elecciones. No es ni lo uno ni lo otro. Y dentro de ese marco es el tema de los liderazgos. Bueno, si alguien va a empezar a discutir las cosas, poniendo por delante quién es la persona que postula a la presidencia, o sea, no va a haber diálogo por la cultura predominante en el Perú. Y nadie tiene un liderazgo con tal fuerza que pueda convocar a los demás. Bueno, hay que dar los pasos correspondientes y en el momento debido, bueno, tendrá que hacerse una elección primaria ciudadana, donde quien sea más votado postule a lo que corresponde y el resto apoye. Ahora es muy prematuro decir tal o cual cosa. Entonces, este es un punto que me parece clave para poder... Discúlpenme 30 segundos.